¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Carta Ciudadana de día martes 1 de octubre. Se acaba el mes de septiembre, comenzamos octubre, mes agitado, se vienen elecciones, ya vamos a estar conversando de eso y mucho más. Hoy día estamos con Pablo Burgos y con Luis Felipe Mujica, y como usted bien sabe, los martes son de las noticias positivas de don Luis Felipe Mujica, así que adelante, ¿con qué nos va a sorprender hoy día? Te vuelvo a insistir, no son los martes de noticias positivas, son todos los días noticias positivas. Así que hay que partir, lo que les hace falta a este país es más positivismo, no negativismo. Así que vamos con ello. No, pero como siempre, efectivamente hay noticias positivas. Y lo primero que a mí me llama la atención y encuentro buena noticia es de que el gobierno ha tomado conciencia y ha anunciado una prórroga a los permisos de construcción que están venciéndose, ¿ya? Y al fin está pensando efectivamente en Chile y no la politiquería del corto plazo. Así que lo encuentro una muy buena noticia que de alguna manera está pensándose en reactivar y activar actividades que están bastante decaídas. Sí, justamente estamos con Pablo, que es arquitecto, así que le doy la palabra de inmediato. Oye, sí, yo también acabo de ver esa noticia, me llegó por un email y la reenvié. Eh, sí, yo creo que es una muy buena noticia para el país. Para uno, personalmente, quizás no es tan buena porque uno depende de honorarios de proyectos que se empiecen. Entonces, en un momento dice, ojalá que se empiecen antes y no por eso se empiecen a patear proyectos. Pero yo creo que es una buena noticia. Ahora, me junto con lo que habló el presidente el día domingo en cadena nacional con el tema del presupuesto, y lo hermano con el tema de la permisología, que algo habló al respecto, muy poco. Obviamente esto tiene que tener una bajada, digamos, en que se va a dar. Es poco, son difíciles las conclusiones en base a solo a una cadena. Y habló sobre el tema de ciertos permisos que se van a hacer digitalmente, digamos, ¿ah? Y ciertos documentos que se van a emitir en forma digital. Yo creo que son buenas noticias. También habló sobre la construcción de las viviendas, también buenas noticias. Eh, yo creo que cualquier cosa que vaya en favor de reactivar la construcción, no solamente porque parte de mi rubro y de lo que me dedico, digamos, no lo quiero ver desde el punto de vista personal, sino que más que nada porque da mucha mano de obra. La construcción, el desarrollo inmobiliario, la construcción de vivienda, ya sea vivienda en altura, vivienda en extensión, como negocio inmobiliario o en forma estatal, dan mucho empleo. Entonces creo que cualquier aporte en ese sentido eh, es muy bueno, así que lo celebro, digamos. Estoy con Luis Felipe en ese sentido de las noticias positivas, así que vamos y sigamos. Ojalá se puedan hacer otras medidas, digamos, y que apuntaran en ese sentido. Sí, bueno, por mi Sí, parte, pero... perdón, dale. hay algo que viene pasando no solamente en el sector inmobiliario, y es que en el último tiempo en Chile, la construcción, la minería y otras áreas importantes y que dan mucho trabajo están dependiendo de lo que pasa en los permisos regionales, por decirlo así, lo que piensa la Seremi, donde muchas veces se ignora el criterio técnico y terminamos paralizando grandes obras, grandes proyectos, porque justo había una entidad ecológica que se opone, o el tal Ceremi tiene un criterio político que se opone al tipo de proyecto, etcétera. Así que también lo valoro positivamente. Dos observaciones, ¿ah? Uno a lo de Pablo, y yo también encuentro positivo que haya conciencia de la permisología, pero me llama mucho la atención de que para esta gente que tiene poca experiencia laboral, la modernización es digitalizar, y el tema es mucho más profundo que eso. Entonces, no reducimos la dotación, es más, van a aumentar la dotación para digitalizar y se pone más burocracia la cuestión. Lo que hay que hacer aquí es, de alguna manera, reformular el Estado, tener un Estado.
conforme al siglo en que estamos y no el siglo pasado o antepasado, que es el estado que estamos viviendo. Es un estado que se ha ido creciendo, creciendo, creciendo y no modernizando. Y la modernidad para ello es pasar lo digital, o sea, eso es el muy desde. Y segundo que nada, Álvaro, respecto a lo tuyo de los grupos de interés ecológico. Bueno, también tengo una buena noticia ahí porque la verdad que el gobierno ha recibido hartas piedrazos de la ONG ambientalista, del Greenpeace y qué sé yo, y ahí uno se da cuenta de que nuestras autoridades ambientales son activistas ecologistas y no son entidades técnicas en medio ambiente. Y cuando se alegra esta gente la caída de un proyecto de la envergadura de lo que se le cayó a Colbún, no es a Colbún, es a Chile. Y estamos hablando del norte, pero algo parecido pasa en el sur, con plantas de celulosa y convertidoras y qué sé yo. Y yo leía también el fin de semana que la superficie plantada de bosque se ha reducido en un más de 10% en Chile. Hemos ido perdiendo superficie plantada y es justamente porque estos ambientalistas han hecho una guerra que ha atentado obviamente al crecimiento. Ahora, este sector declaraba que para ellos el crecimiento no era importante. Es más, había uno que es embajador hoy día que planteaba que había que decrecer. Esa era la meta, decrecer. Bueno, objetivo cumplido. En ese sentido lo han hecho estupendamente bien. Hemos decrecido en PIB per cápita sin duda alguna, ¿ya? Eh, 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 pero es un drama eso. Y lo que encuentro una buena noticia es que esto se destape y que de alguna manera se están desenmascarando estas intenciones de ecoterrorismo, yo lo llamo, que es oponerse a cualquier proyecto, porque evidentemente que cualquier proyecto, así sea edificar una casa para un perro, va a tener alguna externalidad, porque cuando hago la casa para el perro, tuve que sacar un árbol, ¿ya? Entonces, alguien puede decir de que ahí habitaba la pulga de 8 patas y qué sé yo, y le quité una casa a una pulga de 8 patas, y bueno, y empieza el ecoterrorismo a cundir. Pero encuentro que es bueno que se empiecen a desenmascarar estas ONG que son organizaciones que viven con financiamiento del Estado. Y tenemos nosotros, financiado por todos nosotros, entidades que se oponen al crecimiento. Y eso lo estamos pagando. Vemos que ya van 10 años que Chile no crece. Eh, lo único que crece es el presupuesto fiscal, que ese es otro tema. Pero el país no crece y ese es el descontento que empieza a vivirse. Yo, ah, Sí, Pablo, ¿algo más que añadir? sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Felipe. O sea, yo creo que la semana pasada nos quedamos con todo el tema de la Marcela Cubillo y todo eso. Y, y yo sé que para mucha gente esa noticia puede ser muy interesante, muy importante, para la política en general y para la política de trinchera en el Congreso es muy interesante. Pero la verdad es que lo importante es lo que pasó con esas inversiones que se han ido cayendo, con lo de Colbún, con lo que pasó en Arauco en Brasil, con lo que pasó con Google hace un tiempo atrás en Pedro Aguirre Cerda, si mal no recuerdo, que son inversiones importantes que para nuestro país son necesarias, digamos. Y, y no hay que entender esas inversiones como que ay, un multimillonario se va a llenar los bolsillos de plata. No, son inversiones que traen trabajo, que traen pega, que no solamente contratan en forma directamente gente, sino que contratan en forma indirecta y generan un bienestar para la comunidad. Y fueron, como digo, noticias que pasaron así y que son realmente un drama, digamos. Para mí son cosas graves, digamos. Nos quedamos en 17 millones de pesos versus 2.000 millones versus 1.600 millones. Esos son temas importantes para Chile, digamos. Y yo estoy de acuerdo con Luis Felipe que todas estas
estas comunidades, estas organizaciones, lo único que hacen es atentar contra estos proyectos. De hecho, había una entrevista a Ricardo Mewes al respecto y decía que tú ingresas a un proyecto de esta envergadura y tiene que haber una consulta ciudadana a las comunidades. Y tú empezás a hacer las consultas ciudadanas a las comunidades y de repente en la mitad del proceso, o ya pasaste por esa etapa, y se crea una comunidad nueva y tienes que volver a preguntarle a una comunidad nueva. Pero ¿cómo puede ser posible? Si tú ya hiciste tu proyecto y tú ya pasaste por esa etapa, si se crea después una comunidad, no es el problema de la industria, digamos, ¿cierto? Entonces hay una serie de trabas que atentan contra estas inversiones, eh, que al final lo único que hacen es trabarlas y que no llegue esa plata. Y creo que no hay que entenderlas como algo, como que esas inversiones van a fregar y van a destruir tanto en este país. No, si dan trabajo. Eso para mí yo creo que es un drama que pasó esta semana y que es una pérdida para Chile importante y que yo no sé en qué momento las vamos a recuperar. La verdad es que Google dice, ya, chao, nomás, pues me voy a otro país, pues me voy a Argentina, me voy a Uruguay, Arauco se va a Brasil, no sé cuándo vamos a recibir esas cosas. Digamos. Eso me preocupó mucho la semana pasada, más que el tema Cubillo y todas esas relatas. Sí, es un gran tema. Mire, Personalmente me yo, tocó vivirlo. El ejemplo que yo tengo más cercano es Pascualama, que hoy en día se explota el mineral, se saca oro de Pascualama, se explota desde Argentina. Se perdió una tremenda oportunidad minera para el norte de nuestro país. Y la realidad nos dice que llevamos 15 años sin crecimiento y sin una gran crisis, salvo la del coronavirus. O sea, no ha pasado nada de relevancia mundial que nos impida crecer. Así que hay que poner los números. Adelante, Luis Felipe. no, dale nomás, si ya pasó la vieja. Digo. Sí. Se nos suma la Erika también. Tremendo abrazo le Hola, mandamos. hola a todos. Perdón la hora, los auditores que nos están viendo y escuchando. Tuve un problema ahí de descoordinación horaria, mala comprensión lectora. Así que pido perdón por la hora, pero estaba escuchando atentamente y es imposible no estar de acuerdo con lo que estaban comentando Luis Felipe y Pablo, pero también sumar no solamente al tema de las inversiones, sino cómo no nos va a doler el corazón como chilenos cuando hemos escuchado hoy día los testimonios, por ejemplo, de la gente de Huachipato. O sea, ahí hay una realidad horrible. Muchas familias que están viviendo el cierre de la planta y que veían como un futuro para poder seguir adelante, sacando a su familia adelante en educación, ¿cierto? A poder criar hijos, entregándole un futuro quizás no el que mejor quisieran, pero sí con el apoyo de un trabajo que hoy día ya no tienen. Entonces, hay una realidad que estamos viviendo como país que es una realidad que nos, como decía Pablo, que nos tiene que preocupar más allá que las disputas momentáneas, que las disputas que son la popularidad de la noticia, que hoy día está y mañana no. Hay cosas más de fondo. Y yo creo que muchas veces las redes sociales y los medios se enfocan en lo importante, pero no en lo urgente. Y lo urgente aquí es ver qué va a ser nuestro país o de qué manera nuestro país enfrenta lo que se está viviendo y el alto índice de cesantía, ¿ah? Porque hay un índice alto de cesantía en diferentes partes del país. Lo he leído en varias oportunidades durante varias semanas en algunos medios y fíjense que no es noticia, po. Sale. Las estadísticas muestran que vamos al alza con la cesantía, pero hoy día no es noticia. Hoy día no se está hablando de eso en los medios. Hoy día no se está hablando de eso ni en los medios escritos ni tampoco en la televisión, porque los matinales buscan la noticia más popular, pero no la que hoy día está dañando de manera central a nuestro país. Entonces, yo creo que hoy día estamos con un país, lo dijo Luis Felipe hace una semana atrás, con menos oportunidades. Te estoy quitando, Luis Felipe, las palabras, pero tenemos menos oportunidades. Y qué certera la opinión de Luis Felipe, porque así es. Así es, lo que uno va leyendo en la prensa le va confirmando eso mismo. Y yo creo que eso debiera ser motivo de análisis para los políticos de turno, para el gobierno de turno, y no los vemos preocupados de eso. Y eso es triste. Pero sabes que yo estoy con Pablo en el sentido de que creo de que la gente ha ido tomando conciencia de que crecer no es hacer más rico a un rico, sino que principalmente traer más
y mejores puestos de trabajo, más actividad económica. Bueno, y yo creo que la buena noticia es que la gente ha tomado conciencia de que un país que no crece es un país que decrece. Y un país que decrece, aunque a algunos políticos les gustaba la palabra, se da cuenta la gente de que significa una sociedad más pobre. Ahora, evidentemente que hay gente que todavía cree que la solución es bajar de los patines al que anda en patines, pero yo creo que la mayoría ha tomado conciencia de que lo lógico es subir al que no estaba en patines a un patín y no bajar al que estaba en patines. Y en ese sentido la inversión y las nuevas industrias, las nuevas fuentes laborales son una fuente, aunque venga la redundancia, de mejor vida. Y porque el trabajo no solo es para parar la olla, sino también para eh, mejorar la autoestima, para justificarse, para realizarse. O sea, y uno de los problemas que tiene la cesantía no es solo la parte económica, sino también la parte psíquica. Entonces, es fundamental tener más y mejores fuentes laborales. Ni hablar de los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Se habla de cerca de 500.000 ninis. Y esos son, obviamente, una carne para el narcotráfico y la delincuencia en forma brutal. Y eso, la única manera de sacarlos de eso es con las buenas fuentes laborales. Así que bienvenido el crecimiento y creo de que de lo positivo de sacar aquí es que la población ha tomado mayor conciencia de la importancia de crear nuevas fuentes laborales, de la importancia del crecimiento económico. Erika, que levantó Oye, la mano recién. sí, y decir que como buena noticia, como muy decía Luis Felipe, que la gente ha tomado conciencia, pero ¿sabes qué? ¿De qué manera estamos tomando conciencia? Porque Ah, qué triste leer las noticias, por ejemplo, yo sé que estamos en el espacio de las buenas noticias, y me voy a sumar así como, pucha, que están hablando para decir que no, pero qué triste leer, por ejemplo, lo que está pasando en Valparaíso. El resultado de la poca inversión, el resultado de la nula visión del gobierno regional y del gobierno central para la inversión en las regiones, no solamente a nivel central, me refiero como región metropolitana, sino en las regiones, es que se ven afectados los ciudadanos. Yo creo que todos ustedes leyeron las noticias y quienes nos están viendo y escuchando también leyeron respecto a que el hospital Carlos Van Buren, que es un hospital coyuntural de la quinta región y en este caso Valparaíso, uno de los hospitales más antiguos y que tiene especialidad y ya atiende una gran cantidad de ciudadanos, tuvo que cerrar 9 pabellones. 9 pabellones cerraron en el hospital Carlos Van Buren en la quinta región sin poder ni operar, ni atender, ni correr listas de espera, ni nada, producto de que no hay recursos económicos para que el hospital siga funcionando. Entonces ahí viene no solamente el ciudadano de afuera, el que no se puede atender, el que va a seguir el espera, el que se va a morir el espera, sino qué pasa con los funcionarios de la salud que trabajan en ese hospital, que están viendo el resultado de lo que está pasando, los que ya se quedaron sin trabajo y también los que siguen trabajando, pensando que mientras más decaiga el hospital, más riesgo de que ellos también pierdan su fuente laboral. Entonces, cuando las condiciones laborales más encima traen el tema de la salud mental, colapsa todo. Y si a eso sumamos que los colegios municipales de la quinta región están decreciendo tremendamente en cuanto no solo a la calidad de lo que se entrega al interior de la sala de clase, que ha sido siempre mi lucha, ustedes saben que yo siempre llego, pongo ejemplo de educación, sino que también la infraestructura está tan abandonada que hace una semana y algo atrás, una semana y media más o menos, hubo un derrumbe en el Liceo Uno de Niña, uno de los liceos más antiguos, más reconocidos, también en Valparaíso, la Avenida Argentina, y se derrumbaron unas graderías, cayeron 2 niñas que quedaron atrapadas, y una de ellas en estos momentos tiene una invalidez en su cuerpo. Y sus papás lo entrevistaron y sus papás decían, su mamá decía, yo mandé a mi hija caminando al liceo, la mandé a estudiar caminando ese día y ahora me la devuelven en una silla de ruedas inválida.
Y eso es única y exclusivamente responsabilidad de la gestión municipal en educación, y en este caso de los SLEP. Primero del municipio, porque el SLEP, los colegios se traspasaron hace 2 años, pero antes eran municipales, no se invirtió en infraestructura ni se mejoró la infraestructura, mucho menos la calidad de la educación al interior del aula, pero lo reciben los SLEP, que hoy día es materia de proyecto de ley y de que este gobierno y el ministro de Educación lleva adelante toda una reforma para los SLEP. De hecho, lo están diciendo ya que se van a implementar y se van a inaugurar en las regiones que faltan, 2, 3 regiones, eh, en forma rápida, cuando tenemos un desastre. Si los SLEP de Valparaíso tienen abandonado los colegios de Valparaíso, hoy día las niñas quedaron inválidas, mañana ¿qué vamos a estar lamentando? ¿Una muerte? Entonces, ¿cómo podemos hacer reaccionar? Qué bueno es lo que dice Luis Felipe, la gente está tomando conciencia. Pero ¿sabes qué, Luis Felipe? La buena noticia es que los ciudadanos están tomando conciencia. La mala noticia es que los que están en el poder todavía no toman conciencia de que son ellos los que tienen que gestionar para salvar a la ciudadanía de accidentes como este, o para que las personas que están en lista de espera no se mueran esperando una operación porque tienen que cerrar los pabellones de un hospital público. Entonces, ahí es donde a uno como ciudadano de a pie en estos espacios como la radio le gustaría que la gente entendiera que el poder está en el ciudadano para saber la autoridad que pone en el frente a Exactamente. gestionar, a activar, a mover. El ciudadano que no tiene una visión país, donde haya un país con inversión que genere no solamente mejores puestos de trabajo, sino además buenos impuestos que ayuden a los gobiernos locales, regionales y nacionales a mejorar la calidad de vida de los servicios públicos que se entregan al ciudadano, no es un buen candidato, para nada. Ojalá Bueno, la pero ciudadanía tomara esa conciencia. es que tú lo dices. Es aquí, dado que estamos a puertas de elecciones, es donde la gente tiene que pensar a quién está dando su voto, al que tiene el mejor canción para divertir al público o al que tiene el mejor programa y más creíble, porque una cosa es declarar y otra cosa es hacer. Y indudablemente de que en estas circunstancias es donde nosotros, los votantes, tenemos que acercar el mundo político al mundo real y castigar a aquellos que de alguna manera no colaboran con la sociedad y colaboran nada más que con la politiquería. Sí, no sé si Pablo tendrá algo más que añadir o Eh, avanzamos con otra no, si positiva. quieres, avanza nomás, son comentarios menores. Excelente. Una otra cosita. Igual en Dale. Valparaíso celebro a la familia Deep que está arreglando el colegio alemán. Eso es un gran aporte a la ciudad de Valparaíso, ya que el Estado no lo está haciendo, por lo menos. Esa es la importancia de la alianza público-privada que tanto se desconoce desde el octubrismo para adelante. Esto de demonizar la alianza público-privada cuando en el fondo la alianza público-privada es la que va a dar resultados para que el ciudadano tenga mejor educación, mejor salud, mejor vivienda. Ojalá hubiese esa proyección, lo que dice Pablo es muy cierto. El colegio Por- alemán no es un colegio estatal, pero es un colegio que está dando resultados y que está entregando buena educación. Entonces, ¿dónde está el Estado haciendo alianza con el privado? Eso es lo que uno no entiende que no esté pasando. no, yo me refiero, Erika, al ex colegio alemán que lo va a transformar la familia Deep en un restaurante, en un museo para inmigrantes en Valparaíso, y va a poner restaurantes de las diferentes nacionalidades que llegaron a Chile, digamos. Bueno, Valparaíso es una ciudad que nace de la inmigración mayoritariamente, digamos, está muy mezclada la inmigración. Entonces, como dice la Erika, ahí hay una unión público-privada y es un particular que hace un gran aporte a la ciudad de Valparaíso y trata de revitalizar la ciudad de Valparaíso desde un punto. Y nosotros tuvimos hace varios domingos atrás un programa con Jaime Belolo, candidato a alcalde por la Municipalidad de Providencia aquí. Y él hablaba, le preguntábamos un poco de esta relación público-privada en el término de los permisos, y la noche, el carrete, muchas veces Providencia, vive gente de adulto mayor. Él decía, no, pues yo necesito los privados, digamos, yo necesito los privados porque esos privados
me pagan patentes, me arriendan locales, me generan vida en la comuna y yo de esa vida nutro a la municipalidad con recursos para generar obras y generar beneficios para los vecinos. Entonces, como dice Luis Felipe, ese pensamiento debería primar más en nuestras autoridades, digamos, no ser, no creer que por decir, oye, yo no muevo nada y hago un status quo y dejo todo tranquilo, y como dice Luis Felipe, mantengo a la pulga de 6 cabezas, no sé cuántos, 6 patas, 8 patas, no sé cuántas eran, esto mejor para los vecinos no, pues hay veces que ciertas obras y ciertos actos producen un beneficio para los vecinos y esos actos pueden ir de la mano con un privado. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Yo creo que ese es un cambio en la mentalidad que tenemos que tener. No porque sea algo de un privado va a ser malo, va a ser malo. Eso es mi reflexión. Pero yo lo miro en positivo, ¿ah? Yo sé que es duro, y tiene razón la Erika cuando dice, tenemos que vivir esta experiencia y tener una niñita inválida para darnos cuenta de la importancia, pero desgraciadamente somos humanos y los humanos aprendemos a costalazo y tenemos mucha ideología metida. Y la ideología se cae a pedazos cuando se ve la práctica. Y cuando tenemos estas prácticas en la cual vemos un país que va perdiendo fuerza, nos empieza a caer el tejo. Miren lo que pasó en Argentina. En Argentina, con la llegada de Perón en los años cuarenta y tanto, se congeló de alguna manera el crecimiento porque cambió el modelo a un modelo estatista, un modelo de corte socialista, y llevó el país más rico del mundo a ser la economía 180 o no sé cuánto es. Pero, y hoy día tenemos que más de la mitad del país de Argentina está en la extrema pobreza, cosa absolutamente impensable. Hace bueno, ¿para qué digo hace 100 años? Pero miremos hace 30 años también era impensable que Argentina iba a estar el 50% de su población bajo la línea de la pobreza. Entonces, y eso es una consistencia con un inmovilismo, con un Estado enorme, con mucha burocracia, con muy altos impuestos, que al final nadie los paga. Bueno, y se cae en un círculo vicioso que no hay cómo salir de ello. Hoy día están intentando salir, pero a un costo enorme y no sé si lo logren porque para pasar esta línea del desierto van a tener que pasarlo mal los argentinos y lo están pasando mal. Y si el apoyo político le cae al presidente Milei, yo no sé si va a poder terminar su proyecto, que es un Sí, desafío no menor, ¿para qué vamos a dar el ejemplo de Venezuela también, que es un ejemplo más reciente? pero absolutamente, po. Yo estuve en Venezuela en los años 80, que era en pleno apogeo de Venezuela, y la verdad es de que Venezuela, yo lo vi con unas obras y con unas instalaciones, con una población que era casi mejor que la norteamericana. Era impresionante. En Caracas, las autopistas, los centros comerciales, de una elegancia, de una cuestión espectacular. Y miren en lo que se ha convertido. Sí. ¿Tenemos alguna otra positiva por ahí? Sí, no sé si vieron que tenemos un chileno que va a estar a cargo de la programación del Teatro Ópera de Buenos Aires, Andrés Rodríguez, que no fue apreciado en nuestro país como director del Teatro Municipal de Santiago, se va a Buenos Aires. Entonces, chuta, bueno, y Buenos Aires es capital de la cultura a lo menos latinoamericana. O sea, las obras de teatro son magníficas, las obras musicales, entonces es de muy buen nivel, de alto nivel. Y creo que es un orgullo que un chileno esté a cargo de esa planificación de un teatro de tal renombre como es el Teatro Ópera en Buenos Aires. Así que encuentro, y ojalá que esto también venga de vuelta y empecemos a apreciar
los talentos que tenemos en casa. Sí, nadie es profeta en su tierra. No sé si Pablo o Erika quieren añadir algo más. Erika, Está ahí las muteada, mujeres Erika. Erika, las mujeres van primero. Está silenciada, Erika. Está silenciada, parece, no está con problemas de... No, Sí. me parece maravilloso lo de Sí, Andrés Pablo. Rodríguez. Hizo una buena labor aquí en el Teatro Municipal de Santiago, así que qué bueno por él, digamos que le vaya bien. Pero más que por él, yo creo que pone en un muy buen estándar a nuestros talentos en el área de la cultura, ¿ya? Porque de repente hemos degenerado bastante lo que entendemos por cultura. Oye, Pero no encontraba, perdón, no encontraba dónde desmutearme. Ahí sí se me había pasado el teléfono. Espérame, que tengo aquí una compañera de viaje que habla y habla y habla. Oye, yo encuentro maravilloso lo que pasó con él, fíjate, porque yo creo que hoy día en Chile es importante que haya esta amplitud de visión de nuestros talentos locales, pero me gustaría que esa noticia positiva también fuera enfocada en que la cultura y y aquí a nivel local vamos potenciando lo que es en la cultura en todos los ámbitos. Porque fíjate que hoy día nosotros tenemos buenos bailarines, cabros jóvenes, yo sigo algunos de ellos, buenos bailarines que podrían estar hoy día también mirando o proyectándose a una carrera, ¿cierto? Desde el ámbito profesional, y no se puede porque hoy día en Chile no se está haciendo eso. De hecho, hace un tiempo atrás todos escuchamos las noticias, ¿cierto? De lo que estaba pasando con el teatro municipal y la gente que trabaja en el teatro municipal y con todos los despidos y los que no les han pagado, y ahí hay un tema también en lo laboral, así que qué bueno por él, pero ojalá esa visión se tuviera para tenerla en nuestro país y no tener que perder los talentos, sino que los pudiésemos mantener en nuestro país. no, yo lo encuentro magnífico y ojalá que no seamos profetas fuera de casa y seamos en casa. O sea, ojalá que aprendamos la lección. Y que encuentro muy, muy bueno. ¿Tenemos más positivos? Sí, bueno, ayer asumió el nuevo general de Carabineros. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón, Quintero. No, no es Quintero. A mí lo que me gustó es de que no hubo un quiebre, hubo continuidad en la línea de mando, en las primeras antigüedades, así que hay una continuidad a lo que se ha ido formando el Carabinero de que bueno, hoy día es de las instituciones de mayor aprecio, después de haber sido las instituciones de menor aprecio o de mayor desprecio, y hoy día realmente hablar contra Carabinero es hablar contra el sentido común. Tanto así que la alcalde de Santiago, la Iracy Hasler, decían que se paseaba en Radio Patrulla haciendo campaña después de haberle tirado piedras como loco a los carabineros. Entonces, encuentro que es una buena noticia que tengamos nuevo general director de carabineros y que se haya mantenido o haya respetado la línea y sin haber habido un quiebre. En el último nombramiento que lo hizo el expresidente Piñera, sacó, no sé, a como 20 generales, fue una cuestión realmente muy disruptiva. Así que, y eso no le hace bien a las instituciones. Así que lo encuentro una, una buena noticia. Sí, es Marcelo Araya Zapata, quien es Es, viñamarino y cuenta con 36 años de servicio. Pablo, no sé si quiere añadir algo. Yo estoy en desacuerdo con Luis Felipe, pero yo creo que es en la forma, no en el fondo. a ver, Yo estoy en desacuerdo que haya salido el general Yáñez, digamos. Así que no estoy feliz que haya asumido un nuevo director general, digamos. Pero sí estoy de acuerdo en que qué bueno que vayan, digamos, el vice
no sé cómo se llama, subdirector general de se llamar, subdirector haya asumido, digamos, como que siga esa cadena de mando. Pero creo que el general Yáñez había hecho una buena labor, por lo que uno puede ver, digamos, lo que ha leído en los diarios en los últimos tiempos. A él le tocó una situación compleja después del estallido, entonces como que siento que haya salido, no es por la puerta de atrás, pero es un poquito por la puerta de atrás. Digamos, esto que haya tenido que salir por este tema, está la famosa doctrina Tobá, y esté metido en un tema que creo que es un poquito injusto y yo creo que a la larga va a terminar libre. Entonces, me da como pena, digamos. Me hubiera gustado que el general Yáñez hubiera seguido en mando de Carabineros. Entonces, No, discrepo, pero no discrepo. no, yo concuerdo contigo. Encuentro que el juicio político que se le está haciendo al general Yáñez es de lo absurdo, porque además fue en pleno octubrismo cuando Chile había perdido totalmente la razón. Y yo no creo que tenga ninguna base de nada. Pero ya que pasó lo que pasó, podría haber sido mucho más trágico si hubiera habido un quiebre al interior de la institución, porque de hecho se habló de que el día antes estaba rearmando Carabinero a su pinta, siendo que sabía que tenía que salir. ¿Ya? Y no fue tan así, así que lo encuentro bastante razonable y bueno que haya ocurrido, si bien concuerdo de que lo lógico y lo bueno hubiera sido que hubiera terminado su mandato, que le quedaba un mes y medio, o sea, una cosa era absurdo del absurdo más grande. Ahora, hoy día vamos a saber qué pasa de esta normalización, ¿cómo se llama? Eh, eh, que- Formalización. Formalización, ¿ya? Y vamos a ver, yo no puedo creer que tenga medidas cautelares importantes ni nada por el estilo, pero vamos a ver, po. En todo caso, la fiscal que lo lleva no es una fiscal que se ha lucido por su imparcialidad. Ya la fiscal Chong ha sido realmente una activista de política en forma muy relevante. Yo creo que en algún minuto va a pagar todos sus pecados porque le van a pasar esa cuenta. Sí. Erika, ¿algo que añadir sobre la situación de Carabineros y el general? Totalmente. Lo único positivo es que haya seguido la línea de mando. En este tema, para mí, y Luis Felipe, totalmente de acuerdo contigo, lo único bueno es que haya seguido la línea de mando, porque este tema no tiene nada bueno, no tiene nada positivo, no tiene nada que rescatar más que se haya seguido la línea de mando en Carabinero, lo que no afecta a la institución, porque al resto, a ese pobre carabinero que un día entró con las miras de servir a la patria a través de la institución, hoy día está saliendo para enfrentar la justicia por algo que no hizo. Y encuentro que el pago de Chile en este caso es insólito, insólito. Porque ¿sabes qué? Él, el general Yáñez, ha tenido que enfrentar un montón de cosas a cargo de Carabineros para poder seguir manteniendo la moral de la institución en alto, enfrente de muchas situaciones que como país fueron complejas para todos, imagínense más a Carabineros. O sea, cuando hablamos de un octubre donde el que veía en la calle un carabinero quería apedrearlo, pegarle y todo, porque eso hablaban desde la televisión muchos de los que hoy día están en puestos de poder y de autoridad y que en este entonces eran parlamentarios o operadores políticos, y sin embargo él tuvo que mantener la moral de esos hombres en alto. Cada vez que ha muerto un carabinero en la calle a manos de delincuentes o de terroristas, él ha tenido que dar la cara y mantener la moral de su gente en alto, sin apoyo ni respaldo del gobierno de turno. Y hoy día, en vez de que se estuviera yendo con honores de una institución a la que le entregó gran parte de su vida, está en espera de que más encima lo enjuicien y lo condenen por algo que él no hizo. Entonces yo creo que alrededor de la salida del general Yáñez no hay noticias positivas que rescatar. Y eso yo creo que debiera hacernos reflexionar. Reflexionamos poco como país en esta área, poco. Porque si nosotros como país no estamos en contra de lo que está viviendo el general Yáñez, porque miércoles entonces no estamos en la calle pidiendo que la ministra del Interior no abandone su cargo si tiene el país sumido en la delincuencia, la inseguridad,
los asesinatos, y todavía sigue en un cargo sin que nadie haga nada ni para enjuiciarla ni para criticarla. Mientras No, que tenemos a un hombre que que no. entregó gran parte de su vida, em, y que se está yendo casi por la puerta trasera, casi por la puerta trasera. No estoy diciendo con eso que Luis Felipe o que Pablo esté de acuerdo con lo que... No, yo estoy diciendo, estoy mirando desde el otro lado. O sea, yo sé y he escuchado las opiniones de Pablo y Luis Felipe al respecto y creo que también concuerdan conmigo. Solo estoy haciendo el punto que creo que nosotros, como hablando como país, debiéramos estar en la calle pidiendo la renuncia de la ministra del Interior. Porque si estamos viendo que un hombre que entregó tantos años a la patria a través del servicio en Carabineros de Chile, hoy día está saliendo por la puerta trasera para enfrentar un juicio por algo que no hizo, y nos quedamos así como tan, sí, qué pena lo que le está pasando, versus lo que estamos viviendo como país. Creo que tenemos que reflexionar grandemente, chiquillos, y los auditores que nos están escuchando, viendo, en que en realidad quiénes estamos apoyando y cuál es nuestra mirada para lo que se viene. Creo que estas cosas debieran hacernos reflexionar. Eso. Oye, pero Republicano está presentando una acusación constitucional, ¿ah? A la ministra del Interior. Eh, lo que no sé si es bueno o es malo, pero no se la está llevando pelada. Sí, sí, eso escuché el tema. ¿Sabes cuál es? Lo que a mí me da pena es que hablamos de un partido político, ¿cierto? De un partido político que tiene parlamentarios valientes que se la están jugando. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los demás que se supone que son los que representan a los ciudadanos para demostrar nuestro descontento por lo que está pasando? Eso es lo que, no, lo que es insólito, más allá de que además, y lo dije la otra vez en el programa y lo vuelvo a repetir, o sea, ella se ha mandado unas declaraciones totalmente fuera de lugar, insensible, incorrecta, políticamente fuera de todo contexto, y nadie dice nada. Nadie hace nada de esto, me refiero a la autoridad y a quienes hoy día tienen, lógicamente, porque nosotros podemos hablar entre nosotros acá y esta es nuestra pantalla, pero me gustaría a mí escuchar a los parlamentarios y a las autoridades que van a la prensa, que tienen pantalla, que los siguen los medios, que están en los matinales, que hoy día están full campañas políticas. Me gustaría que se enfocaran también un poquito en esto, porque los Pablo, ciudadanos realmente están descontentos. Eso. La acusación constitucional contra la ministra Toás ya se presentó, ¿ah? Se presentó en la Cámara de Diputados y el lunes, y bueno, tuvo un buen sorteo para ella porque la mayoría salió oficialista. Ahora, eh, yo veo como, claro, la semana pasada, perdón, vuelvo a hablar, hablamos tanto del escándalo de la plata que ganaba un personaje en una universidad, ¿no es cierto? Pero para mí es un escándalo. Te juro que es más escándalo un funcionario que puede ganar la mitad que ese sueldo, que esté dedicado a la seguridad y tenga el país como está. Eso a mí es un escándalo. Perdóname que lo diga, es mucho más escandaloso. O un director de un canal de televisión que puede ganar la mitad del sueldo, pero tiene el canal quebrado. Eso es un escándalo. Porque nosotros vamos a tener que ir a salvar, vamos a tener que ir a salvar el canal, po. Nosotros, po, ¿cómo se dice ahora? Con la tuya. ¿Cómo se dice ahí? Sí, ahora parece. Con la de la tuya, no sé cómo se dice. ¿Sí? Eso, yo, o sea, y creo que tengo entendido que Renovación Nacional se sumó a la Constitución Constitucional. Lo dijo la Jimena Santón. Pero yo creo que no puede ser que este país esté con el tema de la delincuencia como está y nuestras autoridades no acusen recibo. O nuestra máxima autoridad no haga acusar recibo a las autoridades inferiores que estén preocupadas, que deben estar preocupadas del tema. Y me refiero a eso con echarlas. Porque en este país no se echa a nadie, se pide la renuncia. Esa cosa muy rara que este país, que la gente pide renuncia. Compadre, fuera. O sea, no puede haber que un secretario de la prevención del delito que pase lo que pase y siga en su puesto. Eso es un escándalo. Perdón que se lo diga así de fuerte, pero eso a mí me violenta, monumental, pero de forma grosera. No sé, hasta ahí no lo dejo porque me empiezo a enojar y no quiero hablar grosería en un programa de gente decente. Así que eso. sí, bueno, a eso le sumamos los bajos sueldos de Carabineros que han sido el tema dentro de este último tiempo, porque lamentablemente
carabineros de Chile, sobre todo en los niveles más bajos, en la cadena de mando, por decirlo así, se han visto en la necesidad de salir a pitutear, como se dice en buen chileno, para llegar a fin de mes. Tener que hacer Uber, tener que trabajar de guardia, como lo que pasó en Bellas Artes, si no me equivoco, o en el Teatro Caupolicán. Lamentablemente, es una realidad. Y por otro lado tenemos estos sueldos millonarios y genera impotencia. No sé si quieran añadir algo más sobre este tema. Luis Felipe ahí se está quedando un poco pegado. No, como digo, a mí me violenta un gallo como Francisco Vidal que gane esos sueldos que tiene y tenga el canal quebrado. O sea, y que alguien no haga la pega, ¿cachai? Como que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir. O sea, yo soy más de la doctrina Ricardo Lago. Compadre, yo voy a pagarle en forma importante, con un buen sueldo, con un sueldo de mercado, a una persona que haga la pega, ¿cachai? Y así como soy de esa doctrina, soy de la doctrina contraria, o sea, o en el otro lado de la balanza, digamos, el que no hace la pega para afuera, ¿cachai? Si no puede ser esta cuestión, no salve, no sale. Estoy feliz. O sea, adhiero full con la opción constitucional contra la Carolina Toa. Full, adhiero full. Y que pague, o que pague alguien por último, ¿cachai? Pero alguien pague. Sí, No, a oye, mí, mira, tengo que la noticia respecto a que la acusación constitucional que presentó RN, de la mano de la Jimena, no, de la Osandón, Jimena Sandor, está ahí bien. Osandón, bien, de la Jimena Osandón, ¿es contra el presidente o estoy equivocada? ¿Contra el presidente Boris? Van contra el presidente, pero esa es una, pero se van a sumar, entendí por lo que leí en la noticia, se van a sumar a la acusación contra la Carolina Toa. Eso es Ya, lo que no tengo más información, no tengo contacto con la bancada. y tal como dice Pablo, estamos hablando, perdiendo el tiempo en hablar de los altos sueldos que se puedan entregar entre privados, ¿cierto? Entendiendo que la libertad de contratación y la libertad de sueldo en Chile es una realidad entre privados, pero no hablamos de que de nuestros impuestos, ¿cierto? De que todos los meses la gente que gana el sueldo mínimo, como el que gana más plata en este país, tiene que pagar impuestos para sostener a los ministros, al director ejecutivo de TVN, al subsecretario Monsalve y a todos los que ha nombrado Pablo, y les pagamos todos los meses su sueldo, que es altísimo en comparación con lo que gana una persona con el sueldo mínimo, pero le pagamos desde el Estado. Y ahí es donde está el escándalo, porque no se está haciendo la pega, porque no se está respondiendo, ¿cierto? Versus lo que mencionaba el Álvaro, que yo creo que eso es un escándalo como país, que hoy día tengamos a carabineros teniendo que hacer trabajo pituteando fuera de su horario. Y como toda respuesta, fíjate, escuchaba ahí un diputado que hablaba el otro día y decía, lógicamente un diputado del oficialismo, decía, pero lo que estaba haciendo Carabineros, en referencia al carabinero que falleció, que se acuerdan que iba manejando un vehículo y chocó y porque estaba haciendo de Uber, y ya lo habían, ¿se acuerdan que llevaba le habían disparado, lo habían asaltado? sí, Y estaban hablando, estaba viendo yo un programa de televisión de noticias donde se estaba hablando de este caso y entrevistaron a este diputado que decía que era contra la ley. O sea, lo que el carabinero en ese momento estaba haciendo estaba contra lo que la institución permitía. Y yo decía, en ese momento, tú te ponías en el lugar de la familia de ese carabinero y de los miles de carabineros que tenemos en Chile pensando, este diputado y todos los que piensan igual a él viven en el mundo de Bill Pap, porque ese diputado que estaba hablando es una persona que recibe más de 9 millones de pesos de sueldo líquido, porque recibe mucho más en asignaciones y todo, ¿cierto? Pero a su bolsillo, él se lleva cerca de 9 millones de pesos a su bolsillo mensual, que pagamos nosotros, todos los chilenos. Y él se siente con la facultad de hablar de un carabinero que a duras penas con el sueldo que tienen logran sostener una familia con 3 o 4 niños, donde hay que estudiar, donde hay que comer, donde hay que vestirse, donde hay que vivir. Entonces, cuando tú te enfrentas a esas declaraciones, tú dices, ¿en qué mundo viven los parlamentarios de nuestro país? Él en vez de proponer desde su posición política, desde su facultad política,
proponer desde su gobierno, porque era oficialismo, del oficialismo, desde su gobierno, proponer un proyecto de ley para mejorar los sueldos de carabineros en virtud de lo que ellos reciben, su respuesta va en lo que la institución permite o no permite a los carabineros que están activos. Entonces tú decís, no hay empatía. Los parlamentarios que hoy día tenemos en nuestro país no tienen empatía contra contra sus propios ciudadanos o a favor de los propios ciudadanos que son parte de sus electores y parte de la gente que sirven. Porque los políticos tienen que servir al pueblo. O si ellos tomaron un cargo de elección popular para servir a la ciudadanía. El problema es que la frase repetitiva, ¿cierto?, es que ellos han venido a servirse de la ciudadanía, no a servir a la ciudadanía. Por eso las respuestas que dan. Pero sí, Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí el escándalo no es cuán alto es el sueldo entre privados. Para mí el escándalo es los tremendos sueldos que se pagan desde el Estado versus los miserables sueldos que se pagan a aquellos que nos defienden y que nos tendrían que dar seguridad en la calle en el día a día. No, y con la responsabilidad que lo hacen, porque imagínate que el presidente de Televisión Nacional, presentando una pérdida millonaria en el primer semestre de 10.000 millones de pesos, no tiene ni siquiera la gentileza de poner su cargo a disposición o de hacerse medianamente responsable. Nada. Y nadie le pasa ninguna cuenta. Y el señor Vidal, que ha vivido de la política los últimos 30 años, que ha sido absolutamente de todo, siendo profesor, pero ha sido presidente de un banco, presidente de un canal de televisión, o sea, es un tipo extraordinario, tiene un currículum realmente impresionante, ese hay un verdadero talento, y es un talento para perder plata, y plata que no es de él, y tampoco responde ni siquiera con su cargo. Entonces, es una cuestión que es una vergüenza. Y el sueldo del presidente de Televisión Nacional, no lo sé, pero te apuesto que anda en los mismos montos de lo que estamos hablando nosotros, en varios millones de pesos. Altísimo, lo publicaron todos los sueldos de, no sé, del director de Codelco, de Televisión Nacional, de todas las empresas estatales. Lo publicaron la semana pasada. Y el sueldo del director de Televisión Nacional es altísimo, altísimo, y se condice con las tremendas pérdidas que tienen, porque ese es el tema. O sea, si más encima las empresas que están dirigiendo van solo a pérdida, ¿cuál es el sentido de un sueldo tan alto de parte del Estado? O sea, Porque al no final es solo, dinero que se está perdiendo, ni siquiera es dinero que se está aportando para mantener, por último, ¿cómo se llama? Ingreso versus sostenibilidad o ganancia, sino que pero se pierde. Es cualquier dinero que se empresa, cualquier empresa real de carne y hueso que paga impuestos, no como una empresa del Estado, pierde esa cantidad de plata y el cargo sale pero volando inmediatamente. No se lo permite el directorio, los socios, los dueños, los accionistas. Aquí paga Moya, un cargo totalmente político en la cual uno debiera pedirle algún gran resultado. Y mira el resultado que presenta. Y además da cátedra de lo que debe ser una televisión. Entonces es una cuestión que uno dice, pero qué increíble, no tiene, pero ni siquiera un tapujo, nada. Es salvaje. Porque por último, Luis Felipe, si TVN se dedicara a una línea editorial que te dijera ya, tiene que ser canal de los chilenos, tiene una línea definida culturalmente, que va a tener poco rating, digamos las cosas por su nombre, va a tener poco rating. Tú decís, ya, TVN se dedica a lo cultural, un poco como lo hace el 13C, y por lo tanto no lo ve tanto, no hay tanto avisaje, no le entra mucha plata por el avisaje. Entonces sí, pero no importa porque estamos dispuestos como Estado, como país, a invertir en cultura que en algún momento alguien lo verá y algo permeará a la gente, ¿no es cierto? Será un canal educativo, lo que tú queráis. Entonces digo, ya, ok, estamos dispuestos a hacer la pérdida. Pero TVN tiene la misma programación que todos los otros, tiene los mismos matinales, con las mismas tonteras, perdón a los que gente que ve matinales, eh, es lo mismo, el mismo canal de noticias, las mismas películas, no tengo idea, entonces las mismas teleseries. Entonces tú decís, bueno, ¿cómo es la cosa? Pues entonces no tiene sentido, ¿cachai? Si vamos a estar replicando lo mismo, y ahí llegó la pregunta, ¿para qué tenemos un canal de televisión?
¿Por qué el Estado de Chile tiene que tener un canal de televisión? Que no va a tener una programación, como te digo, educativa. ¿Para qué? Si va a ir a pelearle a los canales a los otros, no tiene mucho sentido. Hoy día que los canales de televisión han perdido mucho rating con todas las redes sociales, con todos los canales de entretenimiento, Netflix y qué sé yo, tener un canal público no tiene ningún sentido. Podría ser perfectamente uno digital y chao para transmitir cultura. Pero lo que pasa es que al gobierno de turno, le interesa tener su propia fuente de información, lo cual hace de que de hecho, el noticiero de televisión nacional no es el que tiene el mayor rating, porque obviamente no es objetivo. Nadie le cree mucho, siempre va con una cosa un poco sesgada, no es imparcial. Entonces pierde totalmente sentido, pero para el Estado es súper importante. Pero ¿por qué lo tenemos que financiar todos los chilenos? Eso es lo absurdo. Y Sí, hoy día no se justifica para nada. a Para nada. propósito sobre TVN, y ya para ir cerrando porque se nos acabó el tiempo, hoy día TVN no llega a todo Chile como era antiguamente. Hay varias zonas que ya no cubre. Y es triste, me tocó vivirlo hace un par de semanas atrás porque me fui para el 18 para Alto del Carmen, a 25 kilómetros de Alto del Carmen, y la única entretención, por decirlo así, es TVN, pero nos dimos cuenta de que ya no existía. No sé si Pablo quería añadir algo más. Peor aún, pues, entonces menos cumple con su rol nacional, pues. Entonces menos se justifica, pues. Porque por último tú decís, ya, sabéis que vamos a llegar a la Antártida, no tengo idea, a la base O'Higgins. Entonces por eso significa poner unas antenas ultra potentes, no tengo idea, y vamos a financiar porque no importa, porque hay un tema de integración con el territorio antártico, y eso hay un financiamiento extra, que no es comercial, entre comillas. Entonces, bueno, estamos dispuestos, pero si no llega ni Alto el Carmen, digamos, no tiene mucho sentido. Pero no tiene ni siquiera ese sentido, porque hoy día digitalmente llega Televisión Nacional, Canal 13 o Canal Megavisión, a cualquier parte, a la Antártida, lo que sea, por internet. Y hoy día con los sistemas satelitales tipo Starlink, ya no hay un lugar geográfico en el mundo que no tenga acceso a Internet. Otra cosa será el costo. Y eso es bastante más barato que colocar repetidores o tener programaciones especiales. Entonces, la verdad es de que si uno lo mete a un comité técnico, no pasa ni la página número uno de justificarse efectivamente un canal pagado por todos los chilenos con esta cantidad de cargos políticos que hay, porque no vamos a decir que el presidente de Televisión Nacional no es un cargo político, es absolutamente político. ¿Ya? Y tener que mantener a él y a toda esa estructura, ¿para qué? Para que el gobierno de turno dé su propia versión de las noticias, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. O sea, hagan lo que quieran, pero con mi plata no. Exactamente. Así es. Pero les tengo la mala, que se nos acabó el tiempo, así que vamos a saludar a todas las radioemisoras que nos acompañan a lo largo de nuestro país. Radio Mega Iquique, Atacama Noticias, Radio Ruta Norte, Radio América TV, Radio Manquehua, Saludos de Tierra, del Polo Moreno, HD Radio, HTV, Radio Pirque, Imagen TV, Radio Pasión Latina, Radio Ritmo, Radio Paraíso, Radio Acogida, Radio Despierta, País Lobo y Radio El Pingüino. Síganos en Spotify, también en YouTube como Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Hasta luego.